los llanos de Apure, la historia se cuenta al son de la brisa, y hay un nombre que aún resuena con la fuerza de un trueno, don Ricardo Montilla. Conocido por todos como el gobernador 30 a 30. Su vida fue un eco de la turbulenta historia de Venezuela. Nació en 1904, justo cuando la nación se debatía entre la oscuridad de los caudillos y la llegada de una larga dictadura. Fue un joven idealista que se atrevió a desafiar el poder, y su valentía le costó la cárcel y el destierro. Pero de esa adversidad, nació un líder forjado en el exilio y el compromiso. Pero, ¿cómo un hombre de ideales se convirtió en una leyenda de autoridad inquebrantable? Porque su apodo, el 30 a 30, no solo evocaba un arma, sino la promesa de una justicia que no hacía excepciones, que caiga quien caiga. Este documental no solo relata la vida de un político. Es la historia de un pionero del conservacionismo, un hombre que amó su tierra y la defendió con la misma pasión que defendió la ley. Un gobernante que castigó a su propio asesor por talar un árbol y ordenó el arresto de un alto funcionario para demostrar que nadie estaba por encima de la justicia. Prepárense para conocer al hombre detrás del mito. Sus anécdotas, sus luchas y su legado. Un símbolo de justicia, compromiso y amor por una Venezuela que soñó libre y próspera. Esto es El Gobernador 30 a 30. El Gobernador 30 a 30. Ricardo Montilla, conocido en los llanos de Apure como el Gobernador 30 a 30, fue un hombre completamente moldeado por la época turbulenta en la que vivió. Nacido un 27 de marzo de 1904, su llegada al mundo coincidió con uno de los capítulos más convulsos de la historia venezolana, cuando el país se estremecía entre el ocaso del caudillismo de Cipriano Castro y el nacimiento de la prolongada dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde su niñez en el pequeño pueblo de El Sombrero, Montilla mostró una fuerte voluntad y un carácter indomable, cualidades que se fueron afianzando a medida que avanzaba en sus estudios, primero en su tierra natal, luego en Los Teques, y finalmente en la prestigiosa Universidad Central de Venezuela. Fue en esos años de formación cuando desarrolló un profundo sentido de responsabilidad hacia su país, forjando convicciones firmes que lo acompañarían durante toda su vida. La política y el destino lo llamarían a protagonizar un papel fundamental en los Llanos, región en la que su nombre se convertiría en sinónimo de autoridad justa y férrea. Su apodo, el Gobernador 30 a 30, evocaba no solo su leyenda como líder sino también la imagen del hombre decidido a defender a su pueblo con valentía y determinación. En el terreno personal, Ricardo Montilla encontró un sólido apoyo en su esposa, Gosvinda Rugeles, hermana del reconocido poeta Manuel Felipe Rugeles. Su unión fue el pilar de su hogar y la semilla de una numerosa familia, formada por 6 hijos, Rafael, Ricardo, Rómulo, Gloria, Diana y Ana Cecilia. Su vida, entrelazada con los eventos políticos y sociales de su país, narra la historia de un hombre que supo ser un símbolo para su región, un gobernante que encarnó la fuerza y la esperanza en un momento de transformación nacional. Ricardo Montilla Jiménez no solo fue un hombre de su tiempo, sino también un joven lleno de ideales que decidió enfrentar valientemente las injusticias de su país. Durante su etapa universitaria, participó activamente en los célebres sucesos estudiantiles de 1928, un movimiento que se atrevió a desafiar la férrea dictadura de Juan Vicente Gómez. Esta valentía no pasó desapercibida, y Montilla sufrió las consecuencias, encarcelamiento y posterior destierro en Colombia. Sin embargo, la distancia no minó su compromiso con Venezuela. En Colombia, se convirtió en uno de los fundadores de la agrupación revolucionaria de izquierda, ARDI, donde colaboró en la redacción y firma del Plan de Barranquilla en 1931.
un documento clave que marcaba la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela. Tras el fin de la dictadura gomecista, Montilla regresó al país en 1940 con la esperanza de contribuir a la reconstrucción democrática. Fue elegido diputado al Congreso Nacional y poco después asumió importantes cargos ejecutivos. Presidió el estado Guárico entre 1945 y 1947 y en 1948 ocupó la cartera de Agricultura y Cría durante el breve y luminoso gobierno de Rómulo Gallegos. Pero la sombra de nuevos golpes de Estado se cernió rápidamente sobre Venezuela. El derrocamiento de Gallegos lo llevó al exilio una vez más, esta vez en Cuba y luego en México. Hasta que finalmente pudo regresar tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. El gobernador 30-30 en Apure. La oportunidad para Ricardo Montilla de consolidar su legado llegó en 1965 cuando el presidente Raúl Leoni lo designó gobernador del estado Apure. Al aterrizar en esta tierra llanera, Montilla asumió una misión crucial, restablecer el orden y la convivencia pacífica, junto con la tarea de proteger el entorno natural que consideraba de invaluable valor. Para lograrlo, no dudó en usar sus facultades y dictó el famoso decreto con fuerza de ley número 30, que establecía una pena administrativa de 30 días de cárcel para quienes cometieran infracciones ambientales o sociales, desde la quema de bosques y tala indiscriminada hasta actos de vandalismo y contaminación en las calles. La ley era dura, pero justa y, sobre todo, igualitaria. No había privilegios ni excepciones, sin importar el cargo o la posición social. Un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva fue cuando un alto funcionario, recién llegado de Caracas, fue arrestado por un escándalo público y obligado a cumplir su sentencia en la comandancia policial, desafiando cualquier rumor de impunidad. Así surgió el apodo de el gobernador 30-30, porque Montilla aplicaba la ley caiga quien caiga, y a los reincidentes les imponía 30 días y otros 30 días más. Pero su gestión no solo se limitó a mantener el orden, sino que también soñó con un Apure más moderno y protegido. Promovió obras para defender a San Fernando de las inundaciones del río y fue el artífice de espacios que todavía hoy forman parte del alma local, el Parque de Ferias José Antonio Páez y la Manga de Coleo Juan Salerno Melo. Además, impulsó la construcción del Monumento a la Bandera, la Fuente de la Abundancia y una plaza con una figura del hombre a caballo representando a la apureñaidad. Obras realizadas por el famoso escultor Alejandro Colina. Más allá de la política, Ricardo Montilla fue un verdadero visionario en cuanto a la defensa del medio ambiente. Fue presidente de la Asociación Amigos del Árbol y miembro activo de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, dos organizaciones que reflejaban su profundo amor por la tierra que lo vio nacer. Montilla entendió mucho antes que otros la importancia de cuidar los recursos naturales. Sus palabras eran firmes: el país debía proteger su riqueza ambiental y si era necesario, castigar ejemplarmente a quienes la dañaran. Para él, educar a los niños en el amor por la naturaleza era una tarea fundamental para garantizar un futuro sostenible. El carácter del célebre gobernador 30-30, Ricardo Montilla, se revela en numerosas anécdotas que aún resuenan entre los habitantes de Apure. El rigor del gobernador Montilla no solo se aplicaba a las leyes ambientales, sino también a las buenas costumbres. Cerca de San Fernando, la señora Guillermina de Salas, esposa de Pedro II Salas, dueño de la farmacia central, había comprado una finca y, con poca prudencia, la bautizó con el nombre de Fundo Mata Bolas. El nombre, con su evidente doble sentido vulgar, no le pareció nada correcto a don Ricardo, quien era muy celoso de las normas morales. El gobernador no usó la fuerza, esta vez, recurrió a la autoridad moral. Poco tiempo después, Montilla se encontró con la señora Guillermina y le demostró, con firmeza y cortesía, que no existía ninguna planta o elemento en el llano con ese nombre. Luego, para asegurar el cambio,
le entregó una placa de metal que ya había mandado a realizar con anterioridad. El mensaje era una sugerencia que sonaba a orden, el nombre debía cambiarse. El gobernador propuso que se reemplazara el apodo vulgar por uno mucho más respetuoso y cariñoso, fundó Doña Guilla. La señora Guillermina acató la sutil imposición, demostrando que don Ricardo sabía imponer su voluntad sin necesidad de los temidos 30 días de arresto. Montilla era también reconocido por su amor hacia la naturaleza. Todas las mañanas, desde el balcón de su residencia ubicada en la avenida 1 de Mayo, contemplaba con orgullo un imponente samán, símbolo de vida y fortaleza. Su compromiso ambiental era tal que designó a un ingeniero forestal como asesor principal. Sin embargo, una mañana tranquila fue interrumpida abruptamente. Al asomarse, Montilla descubrió, con dolor y furia, que el venerado samán había sido talado. Al averiguar, se enteró de que el responsable era, irónicamente, su propio asesor forestal, quien ordenó la tala sin consulta. Indignado, Montilla ordenó su arresto y despido inmediato, ratificando que el respeto por la naturaleza era inquebrantable. El gobernador era también célebre por su activismo permanente. Solía recorrer la ciudad de incógnito para verificar que sus decretos se cumplieran. En una ocasión, entró discretamente a un local clandestino que vendía bebidas alcohólicas. Cuando preguntó si el propietario tenía permiso, este, ignorante de quién era su interlocutor, soltó: "No, porque el gobernador es un pendejo y no permite este tipo de negocios". Montilla, imperturbable, abandonó el lugar. Pocos minutos después, la policía arrestó al dueño, cumpliendo con rigor la ley de 30 días de prisión establecida por el gobernador. Una madre recuerda que cuando hubo una inundación que se llevó un tramo de la carretera de Viruaca y la gente aprovechaba para pescar en esa zona. Camila, sobrina de Josefina, sin que supiera, se llevó a su hijo Yuris José, que por entonces tenía solo 6 o 7 años, para que pescara allí. Pensó que irían a la casa de su tía, pero se lo llevó directamente a la zona del desborde. La sorpresa fue mayúscula cuando vio llegar al gobernador Ricardo en su jeep. Con él venía su sobrina y de la mano su hijo. El gobernador conocía a Yuris porque su hijo a menudo iba a tomar café con Pituco, el director de Planificación y Fomento Rural, en la casa de Zinc, cerca de la carretera. Al bajar, se quedó mirando a la madre del niño y le preguntó: "Josefina, ¿acaso este niño es el tuyo?". Ella, avergonzada y muerta de miedo, le respondió: "Sí, don Ricardo". Con una voz seria, le dijo: "Dale gracias a Dios que lo reconocí y no los mandé en la patrulla. Te hubiese tocado ir a pagar arresto por descuidada". El legado de Ricardo Montilla es tan vasto que este documental apenas roza la superficie de su impacto en el sentir del pueblo apureño. Conocido como el gobernador 30 a 30, Montilla trascendió la mera gestión, fue un adalid de la ley, el orden y el respeto ambiental. Sus historias no son solo anécdotas, son el espejo de su carácter inquebrantable y su liderazgo audaz. Desde arrestar a funcionarios de alto rango y sancionar ingenieros por la tala ilegal de un árbol, hasta clausurar locales clandestinos y usar la sutileza para eliminar nombres de negocios ofensivos a la moral, Montilla demostró que su compromiso era, caiga quien caiga. Su huella no se limita a las obras de infraestructura, sino a la profunda y satisfactoria marca que dejó al infundir temple y respeto por la ley en los llanos de Apure. Su valentía y firmeza lo convirtieron en una figura popular, ganándose el aprecio y el respeto perdurable de la ciudadanía. Ricardo Montilla falleció en Caracas el 29 de mayo de 1976, víctima de un infarto. Sin embargo, su ejemplo de honestidad, transparencia y pulcritud en el servicio público no murió con él. Su legado permanece vivo en Apure y en toda Venezuela, conservado en las obras que impulsó y en la memoria de quienes valoraron un gobernante que, aunque designado, fue más amado que temido. Su último deseo fue profundo y simbólico: tras ser cremado, pidió que sus cenizas fueran esparcidas bajo un samán en La Dominga, su tierra natal.
para volver a fundirse con la naturaleza que durante toda su vida protegió y respetó. Hoy, varias instituciones educativas y parques nacionales llevan su nombre como un recordatorio perpetuo de un hombre que fue mucho más que un gobernador, fue un símbolo de justicia, compromiso y amor por Venezuela.